Abogados, ¿cuál fue el caso más ridículamente perdido que les tocó defender? Un hombre llegó a la corte pidiendo que se redujeran los pagos de manutención de sus hijos a mi cliente. Todo esto mientras llegaba manejando un SUV BMW totalmente nuevo. Me advirtió que, como yo era un abogado junior en ese momento, él se encargaría personalmente del caso y que iba a aplastarme. Sin embargo, su intento torpe de presentar sus datos financieros levantó sospechas. Tras una investigación, se descubrió que estaba lavando dinero a través de una iglesia falsa operada en línea. Ahora enfrenta cargos penales por este delito. Mi cliente estaba siendo juzgado por asesinato en primer grado. Y la verdad, el caso de Og parecía una novela al lado de esto. Ningún criminal en la historia ha sido tan inepto como él. Nos asignaron como defensores, lo que significa que somos empleados privados que básicamente estamos en espera cuando ya no hay más defensores públicos disponibles. Éramos su quinta defensa. Había despedido a los 4 anteriores porque ellos le decían que aceptara la cárcel de por vida, que esto ya estaba perdido. Tenían toda la razón. Mi cliente estaba en juicio porque había acabado con la existencia de su novia con 2 detonaciones. Lo hizo porque ella había interrumpido en secreto un embarazo que podría haber sido suyo. Él se enteró cuando fue a recogerla a la clínica. De regreso a casa, ambos estuvieron enviándose mensajes en vivo durante 1 hora, donde se amenazó varias veces con hacerle daño irreversible cuando llegaran, lo cual finalmente cumplió. El edificio donde vivía mi cliente había instalado recientemente cámaras de seguridad a color, telescópicas y de calidad 4K. Creemos que él no sabía que esta mejora había eliminado todos los puntos ciegos. El material parecía grabado durante el Super Bowl. Además, mi cliente era el único hombre hispano de casi 2 metros de altura 1.93 m con cabello rojo brillante y una pasión por las zapatillas exclusivas que tanto yo como la víctima conocíamos. Muy difícil argumentar que no fue él cuando la fiscalía proyectaba su reel más inflamado tipo Gotham City. Mi cliente no solo accionó el arma contra ella, sino que llevó su teléfono consigo cuando manejó hasta el lugar apartado donde se encontró el cuerpo. También le mandó un mensaje a un amigo para que le comprara un boleto de avión en una sola dirección hacia otro país, sin hacer preguntas. Pero al menos se aseguró de darle su tarjeta de crédito para que él no quedara a cuestas con ese gasto. Y para rematar, mi cliente tuvo que ocultar su sonrisa bajo la mano mientras la familia de la víctima lloraba en el estrado. El jurado deliberó apenas 43 minutos. Esto le pasó a un amigo mío hace unos años en Canadá, con la compañía TELUS. TELUS ofrecía una promoción en su contrato, y él siempre llamaba para pedir que le mantuvieran el precio original, que era $15 menos que el precio que le querían cobrar ahora. Así, cada año, él llamaba y preguntaba si podía extender su contrato por 1 año más manteniendo ese precio. Pero el año pasado, como ese precio casi no existía ya, cuando él llamó le subieron el precio de inmediato, diciéndole que su contrato original era un error del sistema, porque no firmaban contrato cada vez que lo renovaba. Así que le cobraron más de $8.000 por el plan. Lo que TELUS, o más bien ese representante y todo su departamento, no hizo, fue pedirle primero que mostrara el contrato que él tenía, donde claramente se veía que sí firmaban o al menos acordaban la extensión. Mi amigo tiene correos, llamadas grabadas, fechas, cartas y fotos que prueban que estaban en lo cierto. Entonces, mi amigo decidió llevar a TELUS a la corte. Contrató a un abogado bueno y buscó la máxima compensación que había en la Corte de Reclamos Menores de la provincia de Columbia Británica, que son como $40.000 por el daño mental, incumplimiento de contrato y presión indebida, y ganó. El abogado incluso le advirtió a TELUS: oigan, facilité mucha evidencia para que revisen bien esto, ¿están seguros que quieren seguir adelante? Es un caso bastante fuerte, les recomiendo que lo reconsideren. Pero TELUS dijo que no servía, que ellos tenían la prueba. ¿Su prueba? El contrato original que mostraba una fecha de fin, y su defensa estaba súper confiada y relajada. ¿La prueba de mi amigo? Todos los correos con los contratos modificados, los nombres de los agentes, fechas, transcripciones de llamadas que había conseguido de TELUS, absolutamente todo. Al final, el juez falló a favor de mi amigo e incluso él les dio la oportunidad. No soy abogado, pero tengo un conocido de negocios que estaba siendo demandado por un accidente. Alguien se había resbalado y cayó, y según decían, terminó con una discapacidad permanente que le impedía caminar. Ahora, el abogado de este tipo, que tenía mala fama, rechazó ofertas de conciliación y fue un verdadero dolor de cabeza durante la mediación ordenada por el juez. Todo se vino abajo cuando el abogado de mi conocido ganó una audiencia contra la moción del demandante para excluir un video que había grabado un investigador privado. ¿Adivinas qué?
En esas grabaciones aparecía el demandante caminando varias veces, e incluso corriendo bajo la lluvia, directo a la oficina de su propio abogado. Al parecer, el juez tomó la decisión esa misma mañana y, antes de que terminara el día, desestimó el caso con prejuicio. Caso cerrado. Caso de orden de protección. La víctima presentó la denuncia. El abusador llegó al tribunal vestido con traje y lentes oscuros. No poseo pruebas, pero dado su consumo habitual de metanfeta, sospecho que intentaba disimular el aspecto extraño de sus pupilas. Decidió ejercer su derecho a escuchar los cargos y a interrogar a la víctima. La víctima subió al estrado y respondió con honestidad a sus preguntas. En un momento le preguntó: ¿por qué estás colaborando con la policía para instalar cámaras en las lámparas de mi casa y vigilarme? A lo que la víctima respondió con firmeza: no hay cámaras. Estás bajo los efectos de la metanfeta y estás confundido. La sala estalló en risas, una oleada que hasta los empleados del tribunal no pudieron contener. Nunca antes había visto un tribunal tan bullicioso. Y el juez tuvo que imponer silencio con voz firme y golpes en el mazo para controlar el caos. La víctima, tomada por sorpresa y aterrada, temía haber cometido un error y no cesaba de disculparse con el juez. Finalmente, el juez concedió la orden de protección en su máxima extensión legal y liberó a la víctima y a su familia de la obligación de continuar en la audiencia. Cuando la víctima se retiraba, el juez dirigió una reprimenda contundente al abusador, señalándolo como una vergüenza para la comunidad, y le dijo con crudeza que sus ancestros estarían estremecidos ante su conducta. Sin tapujos, le indicó que debía sentir una profunda vergüenza por sí mismo. El juez continuó con su admonición hasta asegurarse de que la víctima estuviera ya en su vehículo y hubiera abandonado el lugar. El cliente está en la cárcel esperando su juicio por un cargo que no tiene relación con lo que va a hacer. De repente, decide que quiere salir de ahí y se pone a apilar sillas en la sala de recreación. Se sube encima de esa torre de sillas, empuja una placa del techo y se arrastra por encima de ellas, tratando de avanzar hacia la sala de al lado. Pero justo cuando parece que va a lograrlo, se cae por un hueco en el techo a solo 1,5 metros de donde empezó y cae cerca de 3 metros en medio de un montón de placas desprendidas. Sorprendentemente, logra aterrizar de pie. Entonces no se rinde. Recoge las placas que cayeron, las apila encima de las sillas y vuelve a intentar escaparse. Pero esta vez se cae por otro lugar distinto del techo. Lo mejor de todo es que todo esto quedó grabado por las cámaras de seguridad de la cárcel. Imposible que no se den cuenta. Imagina esto: una tercera detención por manejar en estado de ebriedad, tras un choque con un guardarraíl a apenas unos 24 km por hora. El conductor fue arrestado y lo ficharon con una camiseta que decía: no hay leyes cuando estás tomando Claws. En el piso del pasajero, encontraron 5 latas vacías de White Claw, y en el portavasos, una lata fría y a medio acabar. Lo curioso es que sus 2 detenciones anteriores eran recientes, menos de 5 años atrás. Por eso, pedí que le colocaran un dispositivo Scram, una especie de alcoholímetro portátil que realiza hasta 4 mediciones diarias sin levantar tanta polémica. Pero la defensa empezó un alboroto que el aparato era demasiado invasivo. El juez, sin mucho rodeo, lo miró primero a él y luego al acusado, diciendo con ironía: bonita camiseta, señor. Resultado, le colocaron el Scram. Al final, el acusado aceptó un acuerdo. Sí, fue una pena, porque ya me estaba preparando para abrir el juicio mostrando su foto de ficha y decir con tono firme: resulta que sí hay leyes, incluso cuando estás tomando Claws. No soy abogado, pero mi exesposa prolongó las audiencias de custodia durante varios años, todo con la intención de que yo siguiera sosteniendo su nivel de vida. Su estrategia principal fue perjudicar mi reputación, cuestionando mi carácter, pero después de varios años intentando eso, no tuvo el efecto esperado porque, la verdad, todos los funcionarios involucrados podían ver con claridad que yo no era para nada la persona que ella describía. Así que, cuando quedó evidente que no creían en su relato de que yo era abusivo, violento, negligente o alguien con comportamientos inapropiados hacia menores, y esto basado en la evidencia acumulada a lo largo de años de audiencias, ella cambió de táctica y trató de convencer a todos de que yo no era responsable con mis finanzas. Repítanlo conmigo. Ella buscaba sacarme dinero y obtener la custodia exclusiva de nuestra hija. Prepárense, porque la historia se vuelve aún más insólita. En ese momento yo estaba enlistado en la Fuerza Aérea. Ella le dijo al juez que esperaba que me dieran de baja pronto, basándose en una serie de acusaciones que ya habían sido refutadas.
El juez me preguntó si era cierto, y yo respondí honestamente que la única vez que se mencionó la posibilidad de mi baja fue cuando todavía estábamos casados y ella llamaba todos los días a mi primer sargento y a mi comandante intentando que me retiraran. Pero una vez que nos divorciamos y dejaron de responderle, esa idea simplemente se desvaneció. De hecho, yo era la persona de mayor rango, la segunda más condecorada y la más experimentada de toda la unidad. El juez le preguntó a ella si lo que yo decía era verdad. Mi ex admitió que sí, que había intentado de manera activa que me dieran de baja. Secamente gritaba que ella se había empeñado justamente en eso para justificar eliminarme por completo de la vida de nuestra hija. Pero miré a mi abogado y noté su creciente interés en la situación. Así que opté por quedarme en silencio. El juez, con mucha cautela, le preguntó de nuevo: ¿admite usted que intentó activamente que la única fuente de ingresos para usted y su hija quedara sin trabajo? Ella respondió afirmativamente. Entonces el juez preguntó la razón. Su respuesta fue: porque no creo que él sea apto para ese trabajo. Mi abogado dejó de lado sus notas y esbozó una sonrisa. Hay tantas historias, pero una de las que más resuena es esta. No te tomes selfies con tu proveedor de sustancias y mucho menos las expongas en redes sociales. Resulta que ese proveedor podría ser un informante de la policía. Y gracias a esa imagen te pueden terminar señalando por posesión. Esa selfie desmoronará tu defensa de me perdí y terminé en el barrio equivocado, ni siquiera lo había conocido antes. Una lección para no olvidar. Mi cliente había sido condenado por 2 asesinatos y estaba en prisión cuando yo lo representaba en una petición para presentar nuevas pruebas. Lo que nunca me imaginé es que él participaría en un reality de la prisión y terminaría confesando que sí había cometido los crímenes, además de admitir que usaba la petición solo para lograr que lo trasladaran a una cárcel más cercana a la corte y a su nueva novia. En el programa explicó los detalles del delito con lujo de detalles, pero lo más surrealista fue que, al mismo tiempo, conmigo insistía en que era inocente y que yo no estaba haciendo lo suficiente para que su petición avanzara. Jamás le mencioné que había visto el programa. Pero al final perdí el caso porque las nuevas pruebas que presentó eran completamente inventadas. No soy abogado, pero tuve un accidente a muy baja velocidad, como a 8 km/h. Era hora pico y el tráfico avanzaba casi a paso de tortuga. Apenas unos centímetros cada 40 segundos, más o menos. Entonces, este tipo al lado mío decidió meterse en mi carril y la rueda trasera del lado del pasajero de su auto rozó con la rueda delantera de mi lado de conductor. Nos detuvimos en un lugar de comida rápida para esperar a que llegara la policía, porque él estaba empeñado en que necesitábamos un reporte oficial. Una semana después recibí la noticia de que él decía que yo me había metido en su carril. Para colmo, se inventaba un montón de lesiones. Me puse furioso, porque estaba claro que estaba mintiendo y tratando de aprovecharse del sistema. Entonces me puse a investigar todo lo que pude sobre él y descubrí que se creía un entrenador personal. Lo más increíble es que iba a dar una clase en grupo justo el siguiente fin de semana, en un parque público. Vivo en Florida y aquí no se puede grabar sin consentimiento, salvo que estés en un lugar público. Así que me instalé en una banca del parque ese mismo fin de semana y grabé a este tipo durante hora y media. Lo vi haciendo dominadas, flexiones, usando cuerdas, lanzando una pelota medicinal gigante. La verdad, el tipo sí estaba en forma. Envié el video a mi compañía de seguros y les dije que no pagaran ni un centavo. Ellos le dijeron que se olvidara, y al final todos quedamos tranquilos y felices. No era mi cliente, pero sí el caso que me tocaba defender. Existe un tipo de demanda llamada 1982 llevar, que presentan los demandantes para alegar que se han transgredido sus derechos constitucionales. Ahora, adivinen qué derechos constitucionales decía este personaje que le habían vulnerado. Pues nada menos que los derechos amparados por la 13ª enmienda de la Constitución. Sí, esa que prohíbe la esclavitud. Seguramente están pensando que este tipo no tiene ni idea de derecho constitucional y que está fuera de la realidad. Y bueno, en lo de su no están tan equivocados. Pero lo curioso es que el demandante era un abogado, y sostenía que ciertas condiciones de su trabajo atentaban contra su derecho constitucional a no ser tratado como si fuera esclavo. Lo terrible, según él, era tener que ir a la oficina y cumplir con las tareas que su jefe le asignaba. Para no hacerla larga, el juez no se dejó llevar por el argumento, aceptó la moción para desestimar la demanda y, por supuesto, sancionó al demandante por presentar un caso completamente carente de sustento. Mi despacho representó a una madre que iniciaba un proceso legal en nombre de su hijo de 2 años.
Ella y el padre estaban separados, y el pequeño estaba bajo el cuidado de los abuelos paternos. Mientras la abuela cortaba el césped, un descuido provocó que la máquina rozara al niño. El menor sufrió heridas muy graves en ambas piernas, que llevaron a la necesidad de amputarle uno de sus pies. Los abuelos contaban con recursos limitados, por lo que la vivienda familiar estaba en riesgo. Nosotros propusimos un acuerdo. La casa se colocaría en un fideicomiso. Ellos podrían vivir en ella durante toda su vida, y al fallecer, el inmueble se vendería para destinar esos recursos a cubrir los tratamientos médicos del niño. Sin embargo, rechazaron la propuesta, argumentando que tenían otros nietos a quienes querían dejar la casa, como si no hubieran puesto en riesgo a esos mismos pequeños con la podadora. El caso avanzó a juicio, donde defendieron su postura asegurando que la madre se había demorado en recoger al niño, y que una compensación tan elevada deterioraría su vínculo con el nieto. Finalmente perdieron el juicio. El jurado concedió al niño una indemnización de $2 millones. Después de 17 años y 8 juicios en tribunales familiares, siento que bien podría haber estudiado derecho, jaja. En el último proceso que enfrenté, mi ex, una vez más, no cumplía con la escasa manutención para los hijos y finalmente se vio frente a la posibilidad de enfrentar una pena privativa de libertad. Esto solo sucedió porque él y su abogado habían negociado un arreglo informal la vez anterior, que incluía 6 meses de condena suspendida. Así que, a diferencia de la mayoría de las veces, en esta ocasión no hubo acuerdos en los pasillos. Me citaron a declarar. El abogado de mi ex me preguntó, ¿dejaste o no a tu hijo sin supervisión desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche en esas fechas? Yo confirmé que sí. El abogado continuó, ¿y qué era tan importante que no pudiste estar pendiente de él? Le expliqué que tuve que ir a un centro de datos para instalar equipo por motivos laborales. Entonces inquirió, ¿y crees que eso fue adecuado? Respondí, sí. Con una sonrisa confiada, el abogado preguntó, ¿y cuántos años tenía tu hijo exactamente? Respondí, dudando un poco, 19. El rostro del abogado de mi ex cambió a un color que nunca había visto antes y de inmediato detuvo su interrogatorio. Lo más curioso es que ese fin de semana le tocaba a él tenerlo. Obviamente, el hijo de 19 ya no estaba sometido a ningún régimen de visitas y el menor estaba con su papá. El hijo mayor tenía turno de 4 a 12 de la noche ese sábado. Así que estaba en el trabajo cuando salí y aún seguía ahí cuando regresé. No tengo muy claro qué le habrá contado mi ex a su abogado. Pero esto resume a la perfección los 17 años de locuras que he vivido enfrentándolo en los tribunales. Incluso aquella vez en que, como respuesta a su falta de pago, me acusó de negligencia solo porque yo trabajaba a tiempo completo, y de maltrato hacia el niño de 12 años por hacerle sacar la basura una vez a la semana. Nunca antes había compartido esta experiencia tan particular que viví con un SOBCIP, y siendo canadiense creo que vale la pena contarla. Estaba en la corte de tránsito, esperando mi turno cuando llaman a un tipo, se levanta y parece una persona respetable. Traje de negocios, bien arreglado, cabello peinado, con maletín en mano. Si lo hubiera visto sentado en la barra, habría pensado que era un abogado. Entonces, se para y dice en voz alta, bueno, tengo una licencia de conducir con ese nombre, pero como está en mayúsculas pueden ver que es el nombre de una corporación, su señoría. El juez hizo un esfuerzo por mantener la calma y ser razonable con este tipo, pero él empezó inmediatamente con un discurso sobre cómo todo el sistema está corrupto y que debía cambiar, y eso fue lo que repitió varias veces durante todo el rato. En esa primera ocasión, el juez le responde, eso no es lo que vamos a tratar hoy. Estamos aquí por una multa por exceso de velocidad, y si el nombre del acusado no se presenta ante esta barra, dictaré condena en ausencia. Entonces el acusado se acerca a la barra oficialmente presentándose para el caso, ya que detrás de la barra solo está la galería y comienza una serie de argumentos indómitos que rayaban en lo absurdo, como si estuviera al borde de la esquizofrenia. Lo más increíble fue cuando intentó invocar la ley papal. El juez, desconcertado, le responde, ¿ley papal? Esto no es Roma, eso no aplica aquí. Luego el acusado trata de citar la ley marítima, lo que dejó al juez aún más confundido. ¿De dónde sacas la ley marítima? Estamos en Alberta, la provincia más alejada del mar en todo el país. ¿De dónde la sacas? A lo que el tipo contesta con una cara seria. Bueno, solía haber una fuente en el sótano, señor. Y eso sin siquiera hacer su declaración inicial. Varias veces el juez intentó encarrilarlo, pero el acusado solo respondía, sí, lo hice, pero ese no es el punto. Cuando ya habían llamado a un alguacil para vigilar la situación, y yo, que estaba ahí, por fin me di cuenta que no estaba soñando, el juez terminó diciendo,
Está bien, ya dijiste que lo hiciste varias veces antes, acepto eso como una declaración de culpabilidad. Le multa, le da 30 días para pagar y pasó al siguiente caso. Cliente potencial. Quiero demandar al Hilton por discriminación racial. Me impidieron usar la piscina por ser negro. ¿Bajaste de tu habitación y te dijeron que no, cliente? No, venía de la playa cuando me informaron que no podía entrar. Yo, espera, ¿estabas hospedado en el hotel, cliente? No, pero había gente blanca en la piscina y un hombre blanco me dijo que no podía usarla. Otro abogado tomó el caso. O no hizo las preguntas adecuadas o simplemente no le importó. La clienta de mi mamá perdió su caso porque no dejaba de subir videos y fotos de sus entrenamientos a Facebook. Justo después de sufrir un accidente automovilístico, no paraba, parecía casi una adicción. Al parecer, para él era más importante presumir su físico que cuidar su caso legal. Por otro lado, mi mamá tuvo que advertirle a otra clienta que no subiera fotos de sus vacaciones en un buggy por las dunas en Dubái después de su accidente, y la mujer se enfureció un montón por eso. La verdad, es algo que cuesta entender. ¿Cómo alguien puede poner en riesgo su propio caso solo por mostrar su vida en redes? Cuando trabajaba como asistente judicial de un juez de primera instancia, me tocó ver un caso de divorcio donde la esposa pedía una pensión alimenticia mucho más alta de lo que usualmente se calcula en estos casos. El día del juicio, ella llegó vestida completamente con ropa de diseñador y llevaba un bolso carísimo de marca. Obviamente perdió el caso. Después de la audiencia, el juez me comentó: si quiere decir que estaba pasando por una mala situación económica, debería haberse quedado en casa Las Perlas y el Prada. Gal enfrentaba cargos por desobedecer una orden de restricción. Tenía prohibido acercarse a menos de 90 metros de la casa de su exnovio. Él llamó a la policía y dijo: esa mujer está aquí otra vez. Cuando llegaron los agentes, la encontraron en el jardín delantero, agitando los brazos y gritando de manera incoherente. Sin dudarlo, se acercaron, la esposaron y se la llevaron. Intenté que la declararan incapaz de enfrentar el juicio, pero no lo logramos. Entonces ella pidió un juicio con jurado. Allí estaba yo, parado frente a ellos pensando en intentar algo similar a la defensa de Shaggy en la vida real, porque, ¿qué más podía hacer? No soy abogado, pero hace unos meses participé como jurado en un juicio. Las instrucciones para los miembros del jurado eran claras: no hablar entre nosotros sobre los detalles del caso. Sin embargo, para la hora del almuerzo nos mandaron a todos a salir por la ciudad y arreglárnoslas por nuestra cuenta. El primer día del juicio, no pude evitar, junto con los demás jurados, notar unas 6 situaciones exactas a las que el perito del demandante había mencionado en su testimonio. Pero lo que dijo ese experto estaba completamente equivocado. Tanto fue así que el demandante decidió retirarse del juicio en ese mismo momento. Durante la deliberación, que duró apenas un par de minutos, todo el jurado coincidió en que la caminata que hicimos al almuerzo el primer día fue clave para llegar a la conclusión de que no había responsabilidad por parte del demandado. En resumen, el demandante perdió porque el jurado tuvo la oportunidad de inspeccionar las aceras con sus propios ojos. No quiero tomar partido, pero les cuento lo que pasó cuando mi excuñada y mi hermano estaban en proceso de divorcio. Resulta que mi sobrina grabó a su mamá, la excuñada, lanzando unas piedras del tamaño de una bola de boliche contra la camioneta de mi hermano. La excuñada atravesaba una etapa maníaca de su bipolaridad sin tratamiento porque, según ella, no tenía un problema. Además, estaba obsesionada con ir al gimnasio y ejercitarse con intensidad, por lo que las piedras las arrojaba con una fuerza considerable. Mientras la grababan, ella le gritó a mi sobrina que dejara de filmar porque era un asunto de privacidad. Tiempo después, la acusaron de violencia doméstica y claro, ella se declaró no culpable alegando que no había hecho nada malo. De hecho, estaba tan segura de su inocencia que ni siquiera le contó a su abogado que existía ese video. Imagínense la sorpresa del abogado cuando, en el juicio, apareció esa grabación. Resumen rápido. La muchacha fue encontrada responsable y terminó con una condena en libertad condicional. No soy abogado, pero tuve una clase de derecho que impartía un abogado que nos contó esta historia y nos hizo hacer un proyecto sobre un caso activo en el que él estaba involucrado. No era un caso civil, así que no estaba cometiendo ningún delito con esto. Resulta que un tipo decidió que quería ver a su hijo en el cumpleaños del niño. Así que fue a la casa de su exesposa, pues ellos vivían separados. El niño dijo que quería ir con su papá, pero la mamá no lo permitió. Entonces el hombre agarró al niño por la fuerza e intentó llevárselo. La esposa reaccionó atacándolo y él tomó un martillo y le dio un par de golpes.
Cuando llegó el momento de la corte, el tipo decidió que no quería un abogado y prefería defenderse solo porque, dijo, ya lo había hecho antes y había ganado, de alguna manera. Pues en la audiencia antes del juicio, ni siquiera en el juicio en sí, el hombre trató de evitar el caso diciendo que su nombre en la hoja del juez no era correcto. Él argumentaba que su nombre estaba escrito todo en mayúsculas, y que eso lo convertía en una especie de sociedad de responsabilidad limitada, una ELC. Obvio, al juez eso no le importó porque no funciona así, pero el hombre seguía insistiendo en que no. Reconocía los cargos en su contra y decía que en realidad era su LLC la que estaba siendo demandada, no él como individuo. Entonces el juez decidió quitarle el derecho de defenderse solo, argumentando que no era competente para representarse porque se negaba a aceptar que él no estaba siendo acusado como ELC, así que le asignaron un abogado. Al final perdió el caso y se enojó mucho porque creía que podría haber ganado si se hubiese defendido solo. Decidió apelar y alegó que el juez le había quitado sus derechos civiles. Pero en la apelación, curiosamente, no envió la transcripción de la audiencia donde se evaluó si era competente para defenderse, que fue justo la base para la decisión del juez. Nuevamente le asignaron un abogado que en esta ocasión fue mi profesor y otra vez no le permitieron representarse solo. Para colmo, el tipo trató de demandar a mi profesor porque no quería tener abogado. Al final, mi profesor pidió que lo retiraran del caso, y el tipo no ganó la apelación, claro.